Pues muchas gracias, primero que nada. A ver si me permiten primero una pregunta. ¿Ustedes son profesores de secundaria o de prepa? Prepa. De prepa, de ambos. Ok. Entonces, pues hay algunas cosas que pueden hacerse de lo que les voy a comentar respecto a, muchas gracias, respecto de algunas actividades. Quizás no pensé mucho en actividades experimentales, pero sí hay algunos calculitos que se podrían hacer muy rápidamente, tanto para estudiantes de secundaria como para estudiantes de prepa, ¿no? Que van respondiendo a algunas preguntas de esto de cómo se van prediciendo los eclipses. Bueno, es chistoso porque quería comenzar diciendo que esta plática pues apenas la hice hace no mucho, pero cuando la estaba elaborando y le puse predicciones de los eclipses, me sorprendió la cantidad de cosas esotéricas que se encuentra uno, ¿no?, en el internet. Entonces, en lugar de encontrar información, que me costó trabajo encontrar información de cómo se predice la aparición de un eclipse, encontraba yo pues barbaridades, ¿no?, de que pues como va a pasar en la constelación no sé cuál y las malos augurios y todo eso. Bueno, claramente todo eso es falso, pero sí, pues la cosa es denotar la cantidad de ignorancia que hay en todo esto, ¿no? No sé si alcanzan a ver que ahí estamos viendo un eclipse. Sí se ve que hay una sombra, ¿no?, que pasa por acá arriba. Bueno, esa creo que fue del 2019, que hubo o 17, que hubo un gran eclipse ahí en Estados Unidos. Una cosa interesante es que las manchas que tienen los eclipses, las sombras que dibujan los eclipses, no son de más de 300 kilómetros. Entonces, no alcanzan a cubrir toda la Tierra, y eso se puede ver. Y a lo más pueden cubrir pues una fracción de 3% de la superficie o algo así en todo el tránsito, ¿no? Entonces, estas son más o menos los fenómenos en los que vamos a hablar. Para hablar de los elementos, primero de lo que estamos tratando de describir, vamos a hablar un poco de la órbita de la Luna. Bueno, la Luna es un objeto que tiene un radio de 1.700 kilómetros, tiene una masa mucho menor a la de la Tierra, 1% de la masa de la Tierra. Es una roca realmente, es un planeta rocoso. Si le quieren ver, un satélite, es el único satélite de nuestro planeta. Y se encuentra a 384,000 kilómetros de distancia. Puede no decirles mucho esto, pero lo interesante es ver después lo que pasa con el Sol. Entonces, el radio de 1.700, la distancia de 384,000 kilómetros, lo que nos da, lo que podemos calcular a partir de eso es cuál es el ángulo que abarca en el cielo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir para allá. Otra cosa que quiero describirles en esta transparencia es que la Luna siempre nos da la misma cara. Ustedes saben eso, ¿no? Si no, por lo menos por Pink Floyd, porque tiene un álbum que se llama El lado oscuro de la Luna. Es un lado que nunca vemos de la Luna. ¿Por qué siempre tenemos la misma cara viéndola hacia la Tierra? No importa que sea luna nueva o que sea luna llena, siempre la misma cara es la que nos va a dar hacia la Luna, y lo que sucede es que la Luna está enganchada por mareas a la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Esta ilustración no es la mejor, porque aquí lo que debería de estar es la Tierra y no el Sol, pero esto le sucede a planetas que son oblatos como ¿no? Entonces, aquí está muy exagerado cuál es la elipticidad del cuerpo en sí, no de la órbita, sino del cuerpo. Entonces, digamos que siendo exagerado, la Luna es como un balón de rugby, ¿ok? No es una esfera como una pelota de fútbol o de béisbol, sino es un balón de rugby. Entonces, al tener esa forma, si puedo tomar, Luis, un huevito de los que tienes aquí, digamos, tiene esta forma. Entonces, al estar la Tierra de esta manera, lo que sucede es que uno de estos polos está atado
por mareas. ¿Qué quiere decir atado por mareas? Que la gravedad en la punta de la Luna no es la misma que en el centro de la Luna. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que cuando este polo trata de desviarse, este eje mayor trata de desviarse de la orientación hacia el planeta, entonces el planeta mismo le da un jalón mayor al polo y lo vuelve a alinear. ¿Sí? Entonces eso está sucediendo todo el tiempo. Y eso significa que la Luna está enganchada por mareas, ¿no? Se le llama en inglés tidally locked. ¿Cómo? Tidal, de tides, locked, como atado por mareas, ¿no? Ajá. Entonces, aquí lo que sucede, por ese mismo efecto, el tiempo que le tarda en dar toda una vuelta a este objeto es el mismo tiempo que tarda en dar toda una vuelta de rotación. ¿Okay? Entonces, su periodo orbital es el mismo periodo que el periodo de rotación. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Porque siempre le da la misma cara a la Tierra. Entonces, bueno, ¿ustedes saben cuál es ese periodo, más o menos? Sí, ¿no? 28 días. ¿Perdón? 28 días. 27, 28 días. Es chistoso porque hay varios periodos de la Luna. Vamos a verlos a continuación. Entonces, claramente, el periodo orbital de la Luna es casi un mes, o es aproximadamente un mes, y hay muchas culturas que han usado un calendario lunar, ¿no? Incluso ahorita me parece que estamos en Ramadán, que es un periodo musulmán que se rige también por la cantidad de lunas que han sucedido a partir de un solsticio, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo más cultural, pero lo que quiero mostrarles es que hay varios periodos de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, el periodo sideral, básicamente, imagínense que estas estrellas están muy lejos. Entonces, la Luna, lo que nosotros vemos es una Luna que se encuentra como enfrente de todo ese fondo de estrellas. Y estas estrellas, pues realmente casi no se mueven, ¿no? Por lo menos en el periodo de un mes. Entonces, cuando la Luna le da una órbita completa a la Tierra y se vuelve a posicionar en la misma posición respecto a las estrellas lejanas, entonces lo que se denomina es que cubrió un periodo sideral, que es este periodo de 27 días, ¿no? 27.3 días. La Luna va en una órbita tal que se atrasa respecto al día anterior. Si ustedes, el único experimento que les traigo, y se los voy a mostrar al final, no es un experimento que yo haya traído como tal, pero que estaría padre que lo pudieran hacer con sus estudiantes, es la pura observación de los astros, a través de cómo pueden, si ustedes se sientan muy cerca de un poste de luz, por ejemplo, pues ustedes pueden observar en qué momento justamente el Sol pasa y cruza el poste, o en qué momento la Luna cruza el poste. Si ustedes tuvieran todo el día para observar el poste, podrían determinar muy precisamente los periodos. Entonces, en este experimento, si ustedes observan la Luna una noche y a la noche siguiente, van a ver que se retrasa 50 minutos diarios. De modo que 27.3 días después se encuentra otra vez en la misma posición. A ese le llamamos entonces el periodo sideral. Ahora, hay un periodo que también le llamamos sinódico, que quiere decir el periodo en el cual la Luna presenta la misma fase que presentaba, digamos, la última vez que hubo, por ejemplo, una luna nueva. Entonces, aquí lo que tenemos es una luna nueva, porque la Luna está recibiendo la luz del Sol de este lado y nosotros solo podríamos observar la sombra. ¿Sí se ve? Entonces, al observar solo esta parte, lo que estamos observando realmente es solo la parte que no está iluminada, y a esto le llamamos el punto de luna nueva, ¿no? Que es cuando la Luna se encuentra apuntando al Sol y podríamos trazar un eje entre estos tres cuerpos. Eso no quiere decir que haya un eclipse,
No siempre hay un eclipse y ahorita vamos a ir a eso. Pero entonces esto es la fase de luna nueva. Entonces aquí viene la primera diferencia en lo que es un periodo sideral. Si yo considero un periodo sideral, es cuando la luna vuelve a estar respecto a las estrellas en un ciclo en este punto, ¿sí? Pero eso no es una luna nueva ya. Si se fijan, aquí la sombra está un poco sesgada, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver una uñita de luna. Entonces, ahí no es una luna nueva. Entonces claramente no ha pasado un periodo completo de fases de la luna. ¿Okay? Ahorita vamos a ver con más detalle cuáles son las fases de la luna. Pero esto no es una luna nueva. Si yo quiero esperarme a que la luna regrese a la luna nueva, tengo que esperarme 2.2 días más. ¿Okay? Entonces, a esto se le llama el periodo sinódico. Son 29.5 días. ¿Okay? Entonces, entre luna nueva y luna nueva no pasan 27 días, que es lo que decía el compañero, ¿no? Que es la órbita completa de la luna, sino pasan más días, 29 días. ¿Okay? Entonces, eso sucede con, claro, todas las fases. Si a ustedes les gusta ver la luna llena, entonces se tienen que esperar 29 días para verla otra vez. Y esto ya se acerca todavía más a lo que es un mes calendárico para nosotros, ¿no? Y también se acerca mucho al periodo menstrual de las mujeres, entonces por eso es que, a pesar de que muchos dirían que las fases o la órbita lunar es de 27 días, pues el periodo de las fases es de 29 días, ¿no? Además de que no coinciden, pues es más largo. Entonces la primera pregunta, y esta es una pregunta que le pueden hacer ustedes a sus alumnos, o ustedes pueden responder, está aquí, ¿no? En un periodo sideral, la luna recorre 360 grados alrededor de la Tierra, ¿no? O sea, de ir de acá, va en su órbita y regresa a este punto, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuántos grados recorre para cubrir un periodo sinódico? A ver cómo le harían. ¿Cómo se les ocurre hacerle para saber cuántos grados recorre? Claramente es más de una vuelta, ¿no? Es más de 360. Son más grados, sí. Exacto, o sea, exacto. Entonces en 27.3 yo sé que recorro 360. Entonces, por regla de 3, ¿cuántos voy a recorrer en 29.5 días? ¿No? Entonces es una cosa que pueden hacer y es nada más una regla de 3, ¿no? Muy bien. No, yo no sabía. Pero bueno. Entonces es nada más dividir 27.3 entre 360 y multiplicar por 29.5, ¿no? Y nos da eso, ¿no? 330 grados parece. Bueno. Creo que no mucho, realmente, pero es por eso, por la órbita, que se genera esta diferencia. O sea, tú dices, porque las velocidades de la Tierra no son las mismas en cada parte, ¿no? O sea, porque el Sol está en un foco, ¿no? No en el centro. Sí, es buena pregunta. Debe tener alguna variación, pero no lo tengo. No tengo el dato. Sí, es buena pregunta. Sé que no demasiado, por lo que les voy a comentar un poco más adelante. Entonces, bueno, aquí ahora tenemos las fases de la luna. Nada más para no dejarlas, ustedes saben que cuando la luna se encuentra alineada con la Tierra y el Sol en un eje, entonces vamos a tener nosotros lo que le llamamos luna nueva. Y si está perfectamente alineada, entonces es cuando tenemos un eclipse, ¿sí? Lo que pasa es que casi nunca se alinea perfectamente. Entonces la luna va dando vueltas de esta manera
y la siguiente fase le llamamos luna creciente. Lo que es la imagen que está hasta arriba ya es la mitad de la luna iluminada para como la veríamos nosotros, y a eso le llamamos cuarto creciente, ¿no? Y luego viene esta otra parte que le llaman luna gibosa creciente, que es cuando ya casi va a ser luna llena. Y la luna llena claramente sucede cuando está en el otro extremo de la órbita respecto a la luna nueva. Nuevamente, si esto se alineara perfectamente con la Tierra y el Sol, pues tendríamos un eclipse de luna, que es cuando la Tierra aparece como color rojizo, ¿no? Cobre. Y luego vienen las fases menguantes, ¿no? La luna gibosa menguante, cuarto menguante. Aquí dice el número de noches que suceden, ¿no? Entonces aquí sucede esto a la séptima noche, el cuarto creciente, a la 15ª noche la luna llena y a la 22ª noche el cuarto menguante, ¿no? Entonces, para regresar otra vez al mismo punto, a la misma fase, 29 días después. Entonces fíjense cómo aquí están las efemérides o las fases de la luna en una hora oficial de Argentina. Fue la que me encontré en español más fácilmente. En México tenemos, no sé si conocen, que tenemos unas efemérides oficiales que publica el Instituto de Astronomía, pero realmente, no sé, estaría bueno revisarlas un poco porque publican este tipo de datos. En lugar de poner 11 de enero o una fecha así, ponen el día joviano, ¿no? Entonces uno dice, ¿yo para qué quiero el día joviano? Que es una cuenta de días ahí que tenían medieval, que no tiene mucho sentido para nosotros. Yo supongo que para quien hace mediciones astronómicas, pues sí, si ve un evento, posiblemente le asocia el día joviano, pero para nosotros que no hacemos las cosas tan profesionalmente, nos servirían tablas de este tipo. Esta tabla, por cierto, la saqué de la Naval Argentina, ¿no? O del sitio de la Naval Argentina. Entonces, fíjense cómo van las fases, ¿no? La luna nueva la tenemos el 11 de enero, luego la creciente 7 días después, el 18, y así nos vamos. Luna llena, el 25, que son 14 días después, y la luna menguante otros 7 días más, ¿no? 6 días más. No es cierto, 8 días más, de hecho, el 2 de febrero. Fíjense cómo entonces la luna nueva va cada 29 días, y aquí tenemos una muy especial, porque justo el 8 de abril vamos a tener un eclipse total. Entonces va a ser una de estas lunas nuevas las que nos va a dar la coincidencia de tener un eclipse. Un poco ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué no sucede un eclipse cada mes? O sea, ¿por qué cada luna nueva no se interpone entre nosotros y el Sol realmente? Se supone que estaría pues en esa órbita, parece que sí, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir a eso. Permítanme. Bueno, la razón de ello es que el ángulo, bueno, la órbita de la Luna está en desfase respecto al plano entre el Sol y la Tierra, que se llama la eclíptica. Entonces, el plano de la órbita lunar está un poco sesgado, está 5 grados sesgado respecto al plano de la eclíptica, y no en todas las ocasiones coinciden los 3 cuerpos. Vamos a ver eso un poco más a detalle adelante. Entonces, ¿se entiende por qué tiene sentido que la luna sea nueva en un eclipse de sol? ¿Sí? O sea, tiene que estar acá, ¿no? Y también tiene sentido que los días que haya luna, eclipse de luna, o sea, si les dicen, va a haber eclipse de luna a las 3 de la mañana, y dicen, no, pues igual y ni estoy despierto, ¿no? Pero lo que van a ver a las 10 de la noche, ¿qué va a ser? Una luna llena. Y la luna llena es la que cubre, bueno, que está presente toda la noche, ¿no? En los 180 grados de nuestra bóveda. Entonces, cuando les digan que va a haber luna o eclipse de luna, ustedes deben de esperar o ya deben de saber que lo que van a ver el resto de la noche va a ser una luna llena. Y es chistoso porque es lo que más
el mayor contraste que pueden tener los telescopios, ¿no? Una luna llena, observarla en un telescopio es muy molesto realmente, si es un buen telescopio, porque es muy grande y es muy luminosa. Entonces casi lastima los ojos. Y en cambio el eclipse pues sí va a ser algo más tenue y que en un telescopio se debe de ver pues muy bien. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Qué versiones de los eclipses tenemos entonces? Cuando tenemos a la luna que se interpone entre la Tierra y el Sol, lo que observamos, que es lo que les mostré en la primera transparencia, es que hay una sombra de la luna que pues pasa a través de cierta parte de la Tierra, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es qué parte de la sombra, cuánta cantidad de esta sombra pasa y por dónde pasa, esa es la otra pregunta. Pero bueno, lo que podemos clasificar sin siquiera tener la Tierra es que cualquier astro que se encuentre pues iluminado por el Sol va a experimentar 3 tipos de sombras. Una sombra que es la principal, que es la umbra, es esta parte más oscura, y esa es la parte en donde si la Tierra se intersecta con la umbra es cuando vamos a tener un eclipse total. ¿Okay? Un eclipse parcial es cuando parte del disco se ve tapado por el Sol, por la Luna, perdón, parte del disco solar se ve tapado por la Luna, y eso le llamamos penumbra. Entonces, nada más comentarles que dado que la umbra no alcanza a cubrir toda la Tierra, entonces va a haber muchas regiones en un eclipse total en donde el eclipse no se vea total, sino se vea nada más parcial. Entonces, ustedes pueden imaginar que si, por ejemplo, la Tierra es como esto, pues claramente la umbra nada más le llega aparte, ¿no? Y todo lo demás se encuentra embebido en la penumbra. Entonces, y de hecho la Tierra es más grande que la penumbra, ¿no? Entonces, en algunas regiones, como aquí en Morelos, vamos a ver el eclipse del 8 de abril parcial nada más. Y si quisieran verlo total, tendrían que irse o a Texas, o a Mazatlán, o a Torreón. Algo interesante de este eclipse que va a suceder es que la trayectoria va de sur a norte. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver por qué eso está interesante respecto a lo que pasó en octubre. ¿Ustedes vieron el eclipse de octubre? ¿Sí? ¿Y vieron cómo era la trayectoria en algún mapa? O sea, ¿dónde pasó primero y dónde sucedió después? Entonces ese fue al revés, ¿no? Ese iba de norte a sur y este va a ir de sur a norte. Primero va a ser Mazatlán, luego Durango, Torreón y se va a ir hacia Texas. La sombra. Entonces, ¿por qué? Pues ahorita vamos a ver por qué. Y finalmente otra cosa interesante es que cuando la Tierra se encuentra más hacia atrás, o sea, lo interesante es que la Tierra, esta umbra, es algo es una coincidencia cósmica, literalmente, porque nosotros desde algún punto en la Tierra lo que observamos es que el Sol se tapa casi completamente por la Luna. La Tierra, por las diferencias que hay en las órbitas de la Luna, porque también es una órbita elíptica, puede estar más cerca o más lejos de la Tierra. De hecho, voy a hablarles de otro periodo. Entonces, puede haber ocasiones en las que la Tierra se encuentre aquí y la sombra del Sol sea muy chiquitita, o la sombra del eclipse sea muy pequeña. Y luego hay ocasiones en las que la Tierra está todavía más lejos. Entonces, aquí lo que observamos es una cosa que se llama antumbra, y es cuando observamos eclipses anulares, que eso fue lo que pasó ahora en octubre. En Campeche y en Quintana Roo se observaron un eclipse de este estilo. Se observó el anillo del Sol alrededor de la Luna, y aún así era un anillo muy delgado, ¿no? Entonces, casi que la sombra de la Luna era del mismo tamaño que el disco del Sol. Entonces, bueno. ¿Era casi total? Era casi total, sí. Pero, Bastante. ajá, ¿Se vio el anillito? sí, sí, sí. Digo, yo no estuve, pero un colega sí se lanzó y nos mostró algunas fotos muy interesantes. Porque incluso si uno pone, por ejemplo, una coladera de estas que usan para las ensaladas, no las que se usan para hacer jugos, sino las que se usan para nada más remojar, por ejemplo, la pasta.
Entonces esas tienen hoyitos y entonces si ustedes ven los hoyitos, cuando hay un parcial lo que van a ver es que los hoyitos hacen las curvitas de la sombra del sol. Y en un total lo que se ve es que se ven los anillitos. Entonces está muy padre. Y esas fotos las tiene Rafael Méndez de ahí del ICF. Bueno, otra cosa que no les he dicho, creo que en esta plática no lo tengo, pero en la siguiente sí, es que por este efecto de los distintos tipos de eclipse que tenemos, sabemos que el área proyectada de la Luna en el universo, en la bóveda celeste, es más o menos la misma área que proyecta el Sol. Si no, no se podrían coincidir, no se podrían tapar. Si fuera mucho más grande la del Sol, siempre veríamos anulares. Y si fuera mucho más grande la de la Luna, siempre veríamos totales. Entonces, en la bóveda, en el cielo, nosotros cuando vemos el cielo vemos 2 dimensiones, no vemos 3, no vemos un fondo. Entonces puede haber estrellas que estén mucho más lejos que otras, pero que sean mucho más brillantes y nosotros vemos como si fueran 2 muy parecidas, ¿no? Entonces, en ese plano bidimensional, el área que abarca la Luna es de más o menos 32 minutos de arco. No sé si eso, por lo menos el radio, el diámetro de la Luna abarca 32 minutos de arco. Esos 32 minutos de arco corresponden a ¿cuántos grados? Eso sí se los enseñan, ¿no? A los chavos. ¿Cuántos grados son 32 minutos de arco? Más o menos como 0.5. O sea que la luna en el cielo abarca como medio grado. Ustedes ven una luna llena y lo que ven, bueno, ese es el diámetro, entonces abarca medio grado en el cielo. De los 180 grados que veríamos de toda la bóveda, ¿no? Si fuéramos de horizonte a horizonte. ¿Sí? Otra cosa que nos dice esta ilustración es que claramente, para algo que no era trivial para la gente que solo observaba en la antigüedad una bóveda y todo lo veía a la misma distancia, es que pues hay muchas leyendas y mitos en donde el Sol y la Luna siempre peleaban, ¿no? Pero al observar un eclipse, lo que nos dice es que claramente la Luna se encuentra más cerca que el Sol, porque la Luna está tapando al Sol, ¿no? Entonces, eso no era trivial para la gente de la antigüedad, pensar que la Luna estuviera más cerca. Y solo a través de los eclipses es que nos llegó esa información. Bueno, entonces, aquí lo que les quiero mostrar son cuáles son las fases de los eclipses. Un eclipse dura, digamos, 2 o 3 horas, desde el momento en el que el Sol tiene el primer contacto con la sombra de la Luna, ¿sí? O sea, donde se empieza apenas el disco del Sol a tapar, hasta cuando deja de cubrirse la última parte, es decir, el otro extremo del Sol. Ese es el último contacto. Entonces, a esta parte se le llaman primer contacto, que es cuando comienza el Sol a ser tapado por la sombra de la Luna. El segundo contacto es cuando todo el disco fue cubierto por la sombra de la Luna, que en ocasiones no sucede, porque si tengo un eclipse anular, lo único que puedo quizás contar es cuando toda la sombra de la Luna entra al disco del Sol. Y después el tercer contacto es cuando empezamos a ver del otro lado que el Sol sale, o en el caso de un eclipse anular, que la sombra de la Luna empieza a abandonar el disco solar, ¿no? Y finalmente el punto de separación completo es el cuarto punto de contacto, ¿no? Entonces esto puede durar de 3 a 4 horas en total, dependiendo pues de cuánto se tenga que hacer todo este tránsito. Y aquí es donde vemos justamente cuáles son las diferencias entre el total, el anular y el eclipse
Este que sería un eclipse, bueno, le llaman de magnitud 1, ¿no? Magnitud mayor a 1 es el total y magnitud menor a 1 es el anular. Esto es nada más terminología de cuando estén viendo el canal de la NASA de la descripción del eclipse. Siempre van contando cuándo, en qué momento en su región se van a ver todas estas fases. Otra cosa. A ver, una pregunta. Si yo estuviera aquí en Morelos para observar un eclipse como el que va a pasar el 8 de abril, ¿qué puntos de contacto sí voy a observar y qué puntos no se observan? O sea, como les digo, aquí lo que se va a observar es solamente un eclipse parcial, ¿no? Entonces, el eclipse parcial va a tener primero este contacto, pero luego va a pasar y nunca se va a cubrir completamente, y después va a pasar esta fase y va a llegar a lo que sería el cuarto contacto, ¿no? Y estos eclipses nos ayudan mucho también, sobre todo este que es de magnitud 1, nos dice más o menos cuánto mide la umbra. La longitud de la umbra va a ser la longitud desde el centro de la Luna hasta el vértice de esta umbra, y esa longitud en un eclipse de magnitud 1, es decir, un eclipse en donde justo el segundo y tercer contacto son el mismo punto o el mismo momento, me va a generar el punto en el cual la umbra es exactamente la distancia a la superficie terrestre, a la superficie. Entonces, con eso podemos definir o deducir más o menos cuál es la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Sí se ve? ¿Sí más o menos se entiende? ¿No? En un eclipse de magnitud 1, la superficie de la Tierra se encuentra en el vértice de la umbra, ¿sí? Porque estos dos puntos coinciden. El segundo contacto y el tercer contacto coinciden solo aquí, ¿sí? Necesitamos una distancia de referencia, ¿no? Para hacer Claro, sí. Sí, ahorita yo no me voy a poner a calcular la distancia al Sol o la proporción. Lo que uno puede hacer es decir, bueno, si yo tuviera el radio de la Luna y el radio del Sol, entonces puedo hacer proporciones, ¿no? Que es lo que voy a hacer ahorita. Pero ahorita les voy a platicar una historia chistosa. Entonces, estos son datos que les había comentado. Los eclipses entonces pueden ser parcial, anular y total. En un eclipse total, el área que se cubre o la superficie que se cubre de la Tierra, como en la primera transparencia, puede ser entre 100 y 300 kilómetros. No hagan caso a eso porque sí puede ser bastante ancha. Es decir, si yo tuviera un eclipse total de magnitud mucho mayor a 1, digamos en este tipo de fases, la superficie puede ser mucho más grande que 100 kilómetros y por lo tanto, bueno, leí que hasta por 300, entonces por proporción sería más o menos como el 3% de la superficie, al cual le daría la sombra un eclipse, ¿no? Ahora, lo que tienen que pensar es, ¿ustedes saben qué fracción de la superficie terrestre está cubierta por agua? 3/4, ¿no? Como el 75%. Entonces, muchos de estos eclipses van a pasar por los océanos, no por la Tierra, ¿no? Entonces, puede que no sean observados. En ocasiones, incluso por los polos podrían pasar, ¿no? Y pues menos los vamos a observar, a menos de que seamos ricachones y que nos vayamos en un avión. Y entonces, sí, hay quien lo ha hecho, ¿no? Pagan millones de dólares por ir a ver eclipses desde un avión. La existencia de estos eclipses anulares, como les digo, indica que la longitud de la umbra es más o menos la distancia a la Tierra. Históricamente Hipparco usó esto para la coincidencia del diámetro angular del Sol y la Luna, que es este ángulo que subtienden en el cielo, y eclipses parciales para un paralaje entre
lugares donde se veían los eclipses como parciales y totales para calcular la distancia de la Luna a la Tierra. ¿De qué fecha es el barco? Ay, lo tengo en la otra charla, pero debe de ser de... Si no me equivoco, es de más o menos el año 600, pero no sé si alguien tenga algún mejor dato. Esa es nuestra era. Sí, sí, sí. Y es también su tarea. Lo que quiero mostrarles aquí es un argumento que usaban, son bien chistosos los terraplanistas, porque luego le buscan, ahora sí que 3 pies al gato, ¿no? Entonces, este es un argumento de terraplanistas que dicen por qué los eclipses, o sea, por qué este sistema Sol, Luna, Tierra no funciona, ¿no? Porque realmente si uno se pone a calcular algunas de las distancias, se daría cuenta de que no tienen lugar los eclipses, ¿no? Entonces hay varias fallas, por supuesto, en sus argumentos. Si uno toma, todos estos ya son datos que conocemos, aquí no voy a deducir ninguna distancia. Voy a calcular una nada más, pero de todos modos estos ya son datos muy dados, ¿no? Entonces, tomando que el Sol se encuentra a 1.3 millones de kilómetros de distancia y la Luna a 3.000 kilómetros de distancia, fíjense la gran diferencia en la distancia que hay. Entonces, la distancia entre el Sol y la Luna, la diferencia de la distancia entre el Sol y la Luna, que es esta línea que está por acá, sería justamente de esta cantidad, ¿no? Que es pues casi lo mismo que la distancia al Sol, perdón, estos son radios, esta es la distancia son 149 millones de kilómetros. Y si le quito la distancia de la Luna es casi lo mismo, no es muy distinta, y ustedes pueden hacer el cálculo, nada más le agrego unos cuantos millares, ¿no? El radio de la sombra, espérenme, el radio del Sol es el diámetro, que es 1.392.000 kilómetros entre 2. El radio de la Luna, pues también divido este diámetro, que es 3.400 kilómetros entre 2, y me da esto. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es nada más tomando triángulos semejantes porque quiero ver cuál es la longitud de la umbra. Si yo quiero calcular la longitud de la umbra, tomo triángulos semejantes entre este triangulito que está acá, si se fijan, y este triángulo que está acá. En este caso, las distancias que estoy tomando, y ese es el gran engaño de los terraplanistas, las distancias que estoy tomando son distancias promedio. Entonces quiere decir que en ocasiones el Sol está más cerca de la Tierra, en ocasiones la Luna está más cerca, etcétera, ¿no? A veces está más lejos. Entonces, el argumento de los terraplanistas es que la umbra de la Luna no alcanza la superficie de la Tierra. Entonces, el cálculo lo hacen a través de estos cálculos de distancias, pero lo hacen con solo distancias promedio. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud de la umbra? La longitud de la umbra va a ser la distancia del Sol a la Luna dividido entre lo que sería el radio del Sol menos el radio de la Luna, que va a ser esta otra distancia, y luego multiplicado por el radio de la Luna. O sea, hacemos como una regla de 3 con los triángulos semejantes que tenemos aquí y acá. Y esa es esta operación que está acá. Si le metemos números, llegamos a que la longitud de la umbra es 373.000 kilómetros. La distancia que hay, sin embargo, entre la Luna y la superficie de la Tierra es de 378.000 kilómetros, que es mayor, ¿no?
Entonces, el argumento terraplanista es decir, bueno, pues no pueden ser los eclipses no son posibles porque la umbra, es decir, esta sombra, es más corta que la distancia entre la luna, el centro de la luna y la superficie de la Tierra. Noten que la distancia no le están tomando ni siquiera al centro de la Tierra, ¿no? Sino a la superficie de la Tierra. Y pues este argumento se cae por dos razones. Una razón ya se las di, una razón es porque estas son distancias promedio y en ocasiones, como las órbitas son elípticas, los planetas y los satélites se acercan y se alejan, no siempre se encuentran a la misma distancia. ¿Cuál es la otra razón? A ver si alguien me la puede dar, de por qué este argumento es falso. O sea, de por qué este argumento no demuestra que los eclipses no tienen lugar. ¿Perdón? Bueno, es que así una imagen nada más, parecería que los eclipses de tipo total no tendrían lugar, pero pues, si tomamos en cuenta esta extensión, los eclipses serían todos anulares. Exacto. Tendría que haber necesariamente anulares todos. Exacto. Entonces, la existencia de eclipses anulares pues, le den la torre a esto, ¿no? Y eso se han observado muchas veces. Entonces, no es que no existan los eclipses, es que son anulares. Entonces, les digo que los terraplanistas siempre quieren esconder cosas bajo la alfombra, y este es un cálculo rápido para que puedan ustedes demostrarse y mostrarle a sus estudiantes cómo muchos de estos argumentos se pueden caer con un poquito de geometría. Entonces, ahora sí vamos un poco a responder por qué no tenemos eclipses cada mes. Bueno, la razón es que hay una inclinación de la órbita de la Luna respecto a lo que es la eclíptica. La eclíptica es el plano en el cual la Tierra le da la vuelta al Sol, es el plano orbital de la Tierra. ¿Okay? Es básicamente este plano, este cuadro azul, ¿no? Esa superficie azul. Mientras que esta superficie un poco más pequeña es lo que denota la superficie en la cual da vueltas la Luna alrededor de la Tierra. ¿Sí? Entonces, esta órbita no está en el mismo plano que la órbita terrestre. Se encuentra un poco inclinada, y esa inclinación es de 5 grados, más o menos, de 4.58 a 5.19 grados. No, de 4 grados 58 minutos a 5 grados 19 minutos. Entonces, aquí hay otra cosa que también sucede. Ahorita lo vamos a mencionar. Los puntos en los cuales sí coinciden o se intersectan, digamos, la órbita terrestre y la órbita de la Luna se llaman nodos. Son 2 puntos, ¿sí se ve? O sea, esta es una elipse completa y en 2 puntos eso va a intersectar, en este punto y en este punto van a intersectar a esta superficie. ¿Sí? Esos puntos de la órbita son puntos especiales y se llaman nodos. El nodo tiene que ser el punto en el cual la Luna, cuando está dando vueltas, intersecta al plano de la órbita terrestre. Eso es un requisito para que haya un eclipse, ¿sí? Porque tienen que estar alineados los 3. ¿Sí? Entonces, solo cuando los nodos coinciden con la posición del Sol, cuando la línea entre la Luna y la Tierra coincide con el nodo y coincide con el Sol, entonces es cuando se da un eclipse. Entonces ahí la importancia de esos puntos que les llamamos nodos, que son puntos imaginarios, no tienen nada de físicamente especiales, no tienen nada. Lo único que sucede es que si nos agarra ese nodo en una luna nueva, entonces sí va a suceder un eclipse. Jugando un poco las probabilidades. Ajá. Yo tengo una trayectoria de la Tierra alrededor del Sol de 365 y poco más. Sí. Y la Luna alrededor de la Tierra tiene un periodo de 27 días. Lo que quiere decir que tendría 2 nodos en ese periodo.
En 27 días sí, pero no necesariamente alineados al Sol. Pero no, pero son las probabilidades, o sea, estaríamos ya empezando para las probabilidades. Un ¿Cuándo poco. es que coincide? Un poco sí, o sea, pero si ves este diagrama y esta inclinación la llevas alrededor de todo el año, Lo llevas alrededor. entonces lo que observas es que se alinean en 2 puntos. ¿A ¿Qué lo es? largo del año? Sí, a lo largo del año. O sea, solamente hay dos. Hay 2 eclipses. O sea, la estimación burda es que hay 2 eclipses al año. Por esta ilustración, ¿sí lo ven? Tendría que coincidir claramente la luna nueva. ¿Sí? Esa es la otra probabilidad. Ese es el otro requisito. O sea, si coinciden la alineación del nodo con el Sol y la Tierra, cuando la luna está por acá, pues entonces no hay eclipse, ¿no? Tiene que ser luna nueva para que haya un eclipse. Pero se parece, entonces tiene que coincidir, hablando de los periodos, el periodo sinodal, Sí. con el periodo sideral, tenía que coincidir los dos periodos en el tiempo de la evolución de la Tierra, que fue en ese periodo, que fuera la coincidencia exacta y que estuviera en el mismo plano para que diera un eclipse. O sea, tiene que estar la fase de la luna nueva, pero no quiere decir que el periodo coincida. Lo que tiene que coincidir es la alineación de estos nodos con el Sol y que ahí es donde esté la luna, ¿no? Si fuera solo un punto en el cual pudiéramos tener a la luna y no hubiera una área, una superficie que cubra tanto la sombra de la luna como el disco del Sol, entonces las probabilidades sí serían muy pocas, si la luna fuera puntual, digamos, en el cielo. Pero dado que la luna subtiende cierto ángulo y también el disco solar subtiende cierto ángulo en nuestra bóveda celeste, entonces las probabilidades son más altas. Entonces ahorita voy a eso. Lo que les quiero mostrar es que esto sucede, o debería de suceder, cada 6 meses. ¿Sí? Ahorita les voy a argumentar un poco más a lo que les estaba diciendo. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo fue el último eclipse? En octubre, ¿qué día? 14, ¿no? Y si le sumamos 6 meses, o 6 periodos sinódicos, nos da la otra luna nueva, que es la de abril. Entonces justo tenemos la gran coincidencia y la gran fortuna en este país de tener esos 2 eclipses en este periodo, ¿no? En esta ocasión. Entonces justamente la gran noticia es que el 8 de abril vamos a tener el siguiente. Esto no es coincidencia, o sea, estas observaciones se llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo. Un eclipse es algo imperdible si alguien está nada más, como les digo, sentado viendo polos. ¿Sí? Yo recuerdo cuando iba en la primaria, decían el libro de texto que iba a ocurrir este eclipse en México, Ajá. pero eso fue como hace Sí. bastante años. Pues vamos a ver por qué podemos predecirlos, ¿no? Eso es de lo que se trata bueno, por eso me pidió Eduardo que diera esta plática. Al principio tenía un poco de miedo, pero ya entendí un poco más. Y es que el sistema en sí, si ustedes se pusieran a tratar de estudiar el sistema Luna-Tierra-Sol, es un sistema caótico que le llamamos. Es el problema de los 3 cuerpos. Entonces no es una cosa tan sencilla de describir. Afortunadamente el Sol tiene una masa mucho mayor a la de los otros 2. Entonces se pueden hacer aproximaciones para su estudio y se pueden hacer predicciones del movimiento muy precisas sin llegar al caos. Sí, fuera de ese régimen. Entonces, lo curioso es que si ustedes ven en algunas noticias, dicen, no te vayas a perder el eclipse porque esto no se va a repetir hasta dentro de 54 años. Y dices así, pero pues, sí hubo uno hace 6 meses, ¿no? ¿Por qué me dicen que hasta dentro de 54 años no va a haber otro igual? Entonces, vamos a ver un poco eso ahorita. Y sí, la verdad es que cada eclipse es único y el tener una trayectoria similar, un evento similar, pues no sucede más que después de 54 años y vamos a ver por qué. Una pregunta, ¿cuál es el ángulo de inclinación entre
5 grados, más o menos 5 grados. Aquí dice entre 4 grados 58 y 5,19. Pero en promedio son 5 grados, lo puedes dejar así como de 5 grados, ¿no? Y es justamente lo que sucede es que entonces la umbra, si te fijas, si aquí yo tengo una luna nueva y tengo esa inclinación de 5 grados, la umbra pudiera llegar a la Tierra, pero se pasa por arriba. O sea, la sombra va por arriba de la Tierra y entonces ya no nos toca y lo único que vemos es una luna nueva. ¿Sí? Lo mismo acá. Pero además, fíjense en otra cosa que aquí no mencioné. Si la órbita de la Luna va en este sentido, vamos a pensar que va en este sentido. Entonces, no es cierto, vamos a pensar que va en este sentido. Perdón, vamos a pensar que va para acá y que la Tierra va dando vueltas hacia acá. ¿Sí? Entonces, si la Luna va en este sentido, al llegar a este punto del eclipse, va a ir de sur a norte, ¿sí? Pero la sombra de la Luna va a ir de norte a sur, ¿sí? Porque va hacia acá. ¿Sí se ve? Entonces, eso fue lo que pasó en octubre. Ahora, seguimos. De este lado, la Luna sigue dando vueltas así, y ahora, cuando llegue a ser luna nueva, viene intersectando de arriba para abajo. Y entonces la sombra se ve como si fuera de abajo para arriba. Y esto es lo que sucede el 8 de abril. Entonces, por eso es la diferencia en las trayectorias de los eclipses, sobre todo los que van distantes 6 meses. ¿Sí? Ahora, el eclipse de 1991 es, porque es que cada 54 años hubo un eclipse total en 91. Sí. Pues a ver, sumen 54 al 91, ¿cuánto da? No se va a repetir no es el mismo. Ah, se va a repetir el de 91. Se va a repetir el de 91, ajá, sí. Y les voy a decir por qué. ¿Ok? Por eso es que se pueden predecir, como lo mencionaban allá atrás. Porque, pues sí, ya sabemos cuáles son los periodos en los cuales se repiten los eclipses. Y la razón para tener esa certeza es porque hay observaciones de los eclipses que tenemos por lo menos registradas desde el año 700 antes de Cristo. Entonces, díganme, por favor, cuántos años han pasado desde 721 hasta hoy. 2700. Sí, 2745, ¿no? Más o menos. Entonces, desde hace más de 2700 años, estamos observando eclipses. Este quizás fue el primero registrado y está esta tabla. Si ustedes aprendieron babilonio, se acuerdan que esto es cuneiforme. Y por ahí dice Saros. Saros en sumerio es una medida de un valor que se aproxima o se entiende que es como 3600. ¿Por qué 3600? No lo sé. Pero a ese Sistemas hexagesimales, ¿no? no lo sé, fíjate, puede ser. ¿Sí? ¿No? Mira. Bueno, el ciclo de Saros es un ciclo que etimológicamente está asociado a esta palabra sumeria, pero es un ciclo de 223 lunas sinódicas. ¿Se acuerdan que era sinódico? Sinódico es cuando se repiten, el periodo que pasa entre repetir fases. ¿Se acuerdan? Ok, entonces cada 223 lunas se cumple un ciclo de Saros. Eso en días son 6,585 días. O un poco más, como 18 años y 10 días. Entonces lo que me está diciendo esto es que cada 18 años y 5 días y 10 días, desde los babilonios, vienen observando que los eclipses medio se repiten. Este tiempo es el tiempo que debe de pasar para que regresen al mismo punto en la órbita tanto la Tierra como la Luna. Es decir, es el ciclo que va a pasar para que en esta diagrama vuelva a ser luna nueva en un nodo
y se genera un eclipse. ¿Ok? Ahora, ojo porque esto no es exactamente lo mismo cada 18 años. Pero lo que es cierto... Es múltiplo de 54, ¿no? Bueno, 54 es múltiplo de 18. 54... Los eclipses sí. Ah, sí, sí, exacto. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que los eclipses se repiten en el mismo lugar, de la misma forma, con el mismo tipo de eclipse, cada 54 años, que son 3 veces esto. ¿Ok? Entonces, déjenme llegar a eso. Ahorita llego. Pero qué buena observación. Es una buena observación. Sí, pues sí. O sea, tenemos muchísimos años, ¿no? Observando eclipses. Entonces, han pasado muchos ciclos de Saros, o muchos Saros, si le quieren llamar. Entonces, ustedes le pueden decir a sus estudiantes, no se tarden Saros en hacer la tarea, pues, para que les entiendan. Entonces, el tiempo para que regresen al mismo punto es el tiempo que debe de pasar para que regresen al mismo punto tanto la órbita de la Tierra como la órbita de la Luna. Es decir, cuando coincide la Luna nueva en el mismo punto de la órbita terrestre en el nodo. Hay que checar con un especialista de historia, pero de los 3 años, lo que dice la coincidencia es que el Saturn vendría siendo la tercera posición del sistema sexagesimal. El primero es 60 a la 0, el segundo es 60 a la 1 y 60 a la 2, son 3600. Y coincide con la tercera posición. Sí. Quizá por eso tomamos como referencia hacia el número 3 al 18. Puede ser, o sea, puede que sea algún... Sí. Puede ser. También no sabemos cómo medían los meses, ¿no? No sé, puede ser. Puede ser. Déjenme mostrarles esta tabla. Perdón por la interrupción. Sí. Más o menos ahorita llevamos... Sí, pero prefiero darles esto a la plática de divulgación, porque la plática de divulgación es un poco repetitiva y esto ya casi llegamos a lo que quiero. Entonces déjenme mostrarles esta, a ver si lo puedo pasar. Aquí está. Entonces esta tabla no la quería mostrar en la presentación, sino aquí. Esto es un catálogo de eclipses desde el 2001 hasta el 2100. O sea, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cuándo van a pasar porque ya sabemos lo de los aros. Entonces, este es lo que sucede desde el 2001 hasta el 2100. Quiero que noten varias cosas, ¿no? Aquí viene el día, el año, el mes y el día. Está en inglés, pero bueno. Entonces, junio, diciembre, junio, diciembre, mayo. Entonces, aquí justamente van cada 6 meses, ¿no? Junio, diciembre, junio, diciembre. Después se salta a mayo, porque el periodo no son exactamente 6 meses, sino como que son 6 meses menos 10 días, que justamente son los periodos lunares. Y aquí dice qué tipo de eclipse es. Entonces, si se fijan, la secuencia es total, anular, anular, total, anular, total, parcial, parcial, híbrido. Híbrido quiere decir que en algún momento era total y en otro momento fue anular, por cómo se va separando la Luna de la Tierra. Y aquí dice, claramente el total tiene magnitudes mayores a 1, el anular tiene magnitudes menores a 1 y el parcial también, ¿no? Y aquí dice el ancho de las sombras. Aquí, por ejemplo, mide 400, ¿se fijan? Está muy grande. En los polos se hacen muy grandes, ¿verdad? En los polos se hacen muy grandes, sí. ¿A qué se debe? Porque la Tierra tiene más, o sea, una cosa es tener la pantalla así, que sería el ecuador, y otra tenerla así, y toda esta sombra le da toda esta superficie. Entre más pegado al ecuador son más delgaditos. Son más delgadas las sombras, sí. Más al norte o al sur Se ensanchan más, sí. O sea, es un óvalo, más o menos, una forma de óvalo. Se estira. Ajá, sí. Exacto, sobre una superficie esférica, ¿no? Entonces, ahora noten otra cosa. Aquí tenemos 2001
y acá llegamos, en 18 años llegaríamos hasta el 2019, ¿no? Entonces, acuérdense de esta secuencia, T-A-A-T-A-N, ¿no? N no sé qué es la letra minúscula. Pero si nos vamos 18 años después, que va a ser, aquí está el 2001, pero si nos vamos al 2018, 19, entonces aquí empieza otra vez. T-A-A-T-A, y así. Entonces basta con que observemos en todo el mundo cómo se ven todos estos para saber qué es lo que va a pasar 18 años después. Ahora, acá creo que esta es la posición de donde se encuentra, aquí dice latitud y longitud, ¿no? Donde va, supongo que ser el máximo del eclipse. Y eso cambia, o sea, esta posición que es 11 grados sur, 3 grados este, no es la misma que la del 2019, que es 17 grados sur, 109 grados oeste. ¿Ok? Entonces quiere decir que no se repiten exactamente en el mismo lugar. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo que sí tenemos son claramente pues, observaciones. Ahí está. Entonces, el primer eclipse, como les decía, pues se fue en el 721 a.C. Tenemos todas estas periodos y ahorita les voy a comentar por qué el periodo de Saros es el periodo, bueno, es el tiempo básicamente que ya tenemos para que regresen al mismo punto las órbitas. Y entonces, por lo tanto, las series de eclipses se repiten cada 18 años, 10 días y unas cuantas horas. Ahora, la pregunta ahora sería, y una pregunta que le pueden hacer a los estudiantes, es ¿cuándo sucedió por última vez un eclipse tan grande como el de abril? El que va a suceder en abril. ¿Cuándo sucedió? Ajá. O sea, ustedes le tendrían que quitar, ¿no? ¿Cuánto le tendrían que quitar? 18 años, ¿no? Ajá. ¿Y eso cuánto es? Aquí está. El 29 de marzo del 2006 hubo un eclipse total, claramente de magnitud mayor a 1, de una sombra de 184, de 184 kilómetros, o sea, bastante grande. ¿Qué es lo que vamos a observar ahora? 2006. Y justamente lo que les quiero mostrar es que este es el gran eclipse del 2006. Ahora fíjense por dónde pasó. ¿Qué continente es este? África, ¿no? África como rumbo a, que es Turquía y luego otros lugares, ¿no? Entonces este es el equivalente de hace 18 años. ¿Ok? Y el catálogo lo pueden ver en este sitio, o si quieren luego se los paso. Y sin embargo, bueno, otra peculiaridad de los eclipses es, la pregunta es ¿cuántos eclipses debería de haber en un ciclo? Si fuera uno cada 6 meses, entonces en 18 años ¿cuántos caben? 36. Exacto, 36, ¿no? En realidad hay alrededor de 40. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que dentro de este punto o dentro de esta situación del alineamiento del nodo con el Sol y la Luna, hay varios días en los que puede suceder esto, y de hecho ahorita les voy a decir cuántos días son, y lo que puede suceder es que haya 2 lunas nuevas en un solo alineamiento de nodos. Ahora sí vamos a ver cómo se predicen. ¿Perdón? No, dime. Entonces vamos a tratar de responder esto, ¿no? De por qué. Yo he entendido que cada 18 años, para el mismo región, para el mismo punto, que ocurre exactamente lo mismo, pero aquí nos está diciendo que hace 18 años esta sombra se proyectó en el Medio Oriente, no en América. Sí. Ahorita voy a eso. Entonces, todo tiene que ver con este ciclo de Saros, ¿no?
Bueno, el mes sideral justo es el tiempo en que les decía que tarda la Luna en dar una órbita completa, que es como de nodo a nodo, si lo quieren poner con un punto bien definido, y ese es de 27 días, ¿no? Sin embargo, cuando el nodo está alineado con el Sol, por ser un cuerpo que tiene un área suficientemente grande, la alineación entre el nodo y el Sol puede darse a un abanico o un rango de grados. La ventana para tener entonces un eclipse son 30 grados, que es bastante, ¿no? Es bastante en el cielo, en nuestra bóveda celeste. Entonces, en nuestra bóveda celeste podría haber un rango de 30 grados en los cuales podría suceder un eclipse una vez que están alineados el Sol, la eclíptica y la órbita lunar. ¿Esos cuántos días nos da para poder tener un eclipse, cada alineación? Entonces, esa es una pregunta, pero todavía les puedo hacer un poco más fácil con una pregunta anterior. ¿Cuántos grados avanza el Sol en la bóveda celeste cada día? O sea, bueno, ese es nuestra... Pero si hacemos ese experimento de ver el bastón o de... Ajá, o sea, cada día como que se va retrasando o adelantando en la bóveda celeste a la misma hora, un poco, ¿no? ¿Cuánto sería eso? O sea, básicamente respecto a las estrellas, digamos, respecto a las estrellas, para que vuelva a estar en el mismo punto orientado respecto a, digamos, Orión o Leo o lo que ustedes quieran, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Un año, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace el Sol es recorrer toda la bóveda celeste. Por eso son los signos zodiacales, ¿no? Se supone que el signo zodiacal que ustedes tienen es la constelación que estaba detrás del Sol cuando nacieron. Se supone, porque ni siquiera. Entonces, ¿cuántos grados recorre en esa bóveda celeste el Sol por día? Como uno, porque son 360 grados en 365 días. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para recorrer estos 30 grados? Un mes. Entonces, tenemos una ventana de posibilidad de tener eclipses cada vez que hay una coincidencia de nodos o del nodo con el... No te vayas a pegar con la pantalla. Ok, gracias. De 30 días. ¿Cuánto tiempo es el periodo sideral de la Luna? O sinódico. El sinódico, 29 días, ¿no? Entonces podría suceder, y ha sucedido, que en un mes tengamos 2 eclipses. ¿Ok? Por esta ventana. Ahora, lo que es cierto es que si tenemos esos 2 eclipses, van a ser parciales, porque están muy a la orilla de la probabilidad de tener un eclipse. ¿Ok? Entonces, por eso es que podemos tener en un mes 2 veces eclipses. Entonces, este periodo de poder tener un eclipse abarca 30 grados, ¿no? Entonces ya respondimos esta, y debe de haber al menos un eclipse por cada vez que el nodo apunta al Sol, porque la Luna cubre una órbita en 27 días. ¿Ok? Entonces sí es cierto que hay eclipses cada 6 meses. Entonces no son tan raros, lo que pasa es que no nos tocan. Y muchos pueden ser en los polos. En el mar. O en el mar, exacto. Entonces, bueno, esto es como va avanzando la órbita respecto a la eclíptica. Entonces, aquí está la eclíptica, es el disco amarillo, mientras que el disco rojo, naranja, es el plano de la órbita de la Luna. Y solo cuando coinciden en nodos con el Sol es cuando podemos ver eclipses. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que ven es que justo pasan 18 años para que otra vez estén alineadas de la misma manera las órbitas de la eclíptica y la órbita de la Luna. Ahí están los años, ¿no? Allá arriba.
el gris es el ecuador de la Tierra. Es el plano ecuatorial, porque nuestra órbita está, ahora sí que muchas veces lo que vemos es al revés, ¿no? La órbita de la Tierra la vemos inclinada y las órbitas, la eclíptica la vemos horizontal y la otra quizás un poco inclinada. Aquí es una perspectiva en donde el ecuador justamente es un ecuador sideral, si lo quieren ver así. Y la estrella que no se mueve es la polar, ¿no? Que es lo curioso. Entonces, El plano del Ecuador sí se mueve, ¿no? De la Tierra se mueve 23 grados, ¿no? Más del año. no, respecto a esta órbita, ¿no? Respecto a la órbita de la eclíptica. Pero esto es, creo que en el mismo mes, digamos, sería en el mismo mes en distintos años. Sí, si no estaría así, ¿no? Esto estaría pasando por arriba y por abajo del ecuador. Sí, es un buen punto. Entonces, ya vimos también, bueno, vamos a repasar un poco estos meses. El mes sideral, como es el mes en el cual vamos a voltear a ver las mismas estrellas que están muy lejos, es también el tiempo que tarda la Luna en recorrer una órbita, que es de nodo a nodo. Es decir, desde que está, pues sí, en el nodo, digamos, en este nodo, le da una vuelta sideral y llega al mismo punto, ¿no? En el nodo. Entonces, aquí tenemos otros dos periodos. El sinódico, que ya vimos que es de fase a fase, y hay otro periodo que es el hecho de que la órbita de la Luna precesa. O sea, la órbita de la Luna está inclinada 5 grados a veces 4.18 o 4.5 y a veces 4.1, ¿no? No, 5.1. Entonces, esa órbita precesa, ¿qué quiere decir? Que su eje va moviéndose como si fuera un trompo. Y ese ciclo, bueno, aquí lo que nosotros podemos definir es otro periodo, que es el perigeo. El perigeo es un punto muy bien definido en la órbita porque es el punto en donde se encuentra la Luna, en el punto más cercano al foco en donde se encuentra la Tierra. Ustedes saben que las órbitas, según Kepler, son elipses, donde la masa principal se encuentra en un foco. ¿Okay? Entonces la Luna se encuentra en una órbita que no es así, ¿no? Sino que si fuera una elipse, entonces la Tierra se encontraría en uno de los focos. Entonces hay una ocasión en donde la Tierra está más cerca de la Luna y hay otra ocasión en la que se encuentra más lejos. Entonces este se llama perigeo y este se llama apogeo. Por eso es que muchas veces distinguen diversos eclipses de luna, ¿no? Que dicen, la luna de hielo y la luna de fuego y no sé qué tanta cosa dicen. Porque es cuando la Luna está más cerca o más lejos de la Tierra, ¿no? Entonces, esto nos genera otro periodo distinto, que es un periodo entre perigeos, y eso se le llaman un mes anomalístico. Entonces, hay mes sideral, hay mes sinódico y hay mes anomalístico. Y aquí le puse 2 cifras, porque lo que quiero hacer es buscar entre estos 3 números, que es la duración de cada uno de esos meses, cuál es el mínimo común múltiplo. O sea, ¿cuándo vuelvo a encontrar que reseteo el 0 del mes sinódico, el sideral y el anomalístico? Entonces tendríamos que hacer el mínimo común múltiplo de esos 3. ¿Se acuerdan cómo es el mínimo común múltiplo? ¿Perdón? No. Porque se repiten 27 y luego 27, 55 y luego 29, 53, ¿no? Más los decimales, sí, los decimales son el problema. Sí, los decimales son... 803, pero luego hay 55. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Días? No. O sea, justamente
Bueno, ese les queda de tarea o se lo pueden dejar de tarea a sus estudiantes. Justamente son los 18 años, son 6.585 días con una fracción. O sea, claramente si eran fracciones, pues no iban a ser el múltiplo un entero, ¿no? Entonces no son días enteros. Y eso es muy importante, es muy relevante. Estos sí son enteros de los meses anteriores, ¿no? Son 242 meses siderales o 223 meses sinódicos o 239 meses anomalísticos. Y eso me da 18 años, 11 días y 8 horas. ¿Por qué es importante lo de 8 horas? ¿Por qué creen que sea importante? O sea, lo que les estoy diciendo, más o menos sí, eso también, eso es importante. Lo que acaba de decir la compañera es que si yo acumulo 3 de estos ciclos, voy a llegar a un día entero, casi. Entonces, 3 de estos ciclos, que son los 54 famosos años, es cuando se repite cualquier fenómeno entre la Luna, la Tierra y el Sol en el mismo lugar de la Tierra, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante. Otro punto importante es que cuando sucede uno de estos ciclos de 18 años, entonces, si yo me voy a los 18 años, 11 días antes del 8 de abril, lo que voy a encontrar es el mismo ejemplo del eclipse, pero recorrido en lo que es nuestra órbita terrestre. ¿Cuántos grados o qué fracción de la rotación sucede en 8 horas? A ver, si en 24 horas tengo una vuelta de la Tierra, en 8 horas, ¿cuántas vueltas tengo? Un tercio, ¿no? Y si diéramos una vuelta de 360 grados, ¿a cuántos grados corresponde? A 120. Pues eso es lo que pasa. Aquí está nuestro eclipse, 28 de abril del 2024. Y miren, el del 2006. Está igual. Pero la diferencia es que este empieza en 150 grados oeste y este ¿dónde empieza? 30 grados oeste. ¿Sí? Entonces está recorrido 120 grados por la diferencia esta de 8 horas que hay en cada 18 años más 10 días. ¿Ok? Entonces así es como predicen los eclipses. Yo ya tengo la experiencia de haber visto el del 2006. Pues entonces ya sé que recorriéndome 120 grados y sumándole 18 años más 10 días. Entonces el otro va a ser, como por acá, ¿no? Ajá. Sí, 18 años. Entonces eso es lo padre, que esa es la forma en cómo podemos predecir. Y miren, la más evidente es esta, ¿no? Esta del polo sur. Esta herradura es igual a esta. Recorrida también 120 años, ¿no? Que diga 18 años, perdón. Entonces ese es el patrón que pueden observar en estos mapas de... No es el mismo lugar geográfico, pero sí es el mismo tipo de eclipse y la misma sombra. ¿Ok? Entonces allá arriba está pasando lo mismo, lo único que pasó es que pasaron 8 horas respecto a nosotros y la sombra se proyecta en otro lado. Acá hay otro, ¿no? No sé si lo ven, este y este. Es el que pasó en el 14, ¿verdad? En Estados Unidos. Este es el del 2017. ¿Ah, 17? Sí. ¿Y se repite ahí más grueso? Puede ser este, ¿no? Sí. ¿Por qué está más gruesa la línea? No es. Este es 2009 y este es 2017. El anterior de este debería ser 1999, ¿no? O sea, 18 años antes que este debería ser el 99 y ya no está en este mapa, ¿no? Es que seguramente no alcanzan a leer las fechas, pero eso es lo que... Y pues eso es lo que... Esa es la predicción de los eclipses que podemos hacer. ¿El anomalístico por qué tiene una relación distinta sideral? Por la precesión, ¿no? Sí. Es muy pequeña, pero sí. Bueno, pues entonces, como ya predijeron... Bueno, si son de prepa, pues sí, ¿no? No, pero son 6.500 porque por día.
Ya, pues sí. Sí. Bueno, pues si no, por lo menos mostrárselos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Ahora, como bien predijo la compañera, esto no va a ser un día entero hasta que acumulemos 3 ciclos de saros. Entonces, eso también está contabilizado, y a 3 saros le llamamos un exeligmos, que son justamente los 54 años y 34 días. Entonces, eso ya es como un periodo comparable a la vida de una persona, ¿no? Entonces, ¿Qué, perdón? exeligmos, ahí dice. Entonces, si hay alguien que se acuerde del eclipse del 91, tendríamos que esperar 54 años más. Bueno, yo tenía 11, a ver si sí llego. Al del Estaba leyendo ahorita que tardó 7 minutos en que sí, fue increíble. se terminara toda la... Yo no viví aquí, pero yo lo vi en Tepoztlán y fue... Viví en Molleca y Ajá. en realidad estaba bastante así. Sí, es muy impresionante. Bueno, entonces ya tenemos una forma de predecirlos, ¿no? Que eso es lo padre. Y más o menos ya voy a acabar. Ya me llevé casi las 2 horas, pero bueno. Lo que les invito es a hacer el experimento ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacían los monjes en la antigüedad? Nada más se sentaban a contemplar. Y aquí el experimento muy sencillo es agarrarse un poste como los de luz que hay aquí arriba, sentarse cerca del poste, de modo que pueda cubrir la mayor cantidad de la bóveda celeste, y nada más ver pasar, o sea, que el poste esté orientado, o que ustedes estén orientados respecto al poste, de modo que ustedes vean pasar la bóveda celeste de esta manera, ¿no? Entonces, que vaya si quieren, dirigido hacia el sur, de modo que ustedes vean pasar del este al oeste todos los astros. Y entonces pueden preguntarse varias cosas. Bueno, lo puse porque se parecía al que estaba en la Gloria de Tlaltenango, creo que ya lo quitaron. ¿Perdón? Pues también, pero se puede ver el sol. O sea, ahorita que ya tenemos cambio climático y que no hay nube. Entonces uno puede ver a qué altura cruza el sol, por ejemplo, ¿no? Y a qué hora cruza el sol diario. A qué altura respecto al horizonte cruza la luna, con qué fase cruza la luna. Y todo eso nos va respondiendo justamente los números que tenemos de las fases siderales y sinódicas, por lo menos, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ajá. Entonces, cada 18 años pasa el mismo eclipse, ¿no? Pero en diferente posición. Exacto. Y la otra recomendación es que para medir esas alturas o la equivalencia de esas alturas respecto a ese poste a lo que le llamaríamos nosotros ángulos, se puede construir una cruzada de navegación muy fácilmente. Es un instrumento medieval en donde aquí, no sé cuál de las dos, es móvil y debe de tener aquí una graduación, de modo que cuando coincidan la altura de cierto astro, pues te va a decir si encuentra a un cierto ángulo de lo que estés observando acá abajo, ¿no? Entonces, con estos dos instrumentos, o sea, con un poste y una cruzada de navegación o un método para medir ángulos, como el transportador que ahí trae Luis, o no sé quién sea. Entonces, la cruzada de navegación la usarían los navegantes como Sí. Cristóbal Colón con el mástil de las velas o algo así. No lo sé. No, porque el mástil se mueve, ¿no? O sea, ellos están navegando. Sería con respecto a las estrellas. O sea, ahí sí la cosa que está fija serían las estrellas al fondo, ¿no? Y justo eso era lo que les orientaba. Y bueno, ya con eso termino. Muchas gracias por su atención. No sé qué tanto tiempo tenga para mostrarles lo demás. Si quieren, vamos a tomar 2 minutos y rápidamente les muestro algunas de los descubrimientos científicos que hemos llegado a corroborar a través de los eclipses. Pues gracias.